Watch it, like it, share it, subscribe it. Watch it, like it, share it, subscribe it. Todo el día sentados en el patio, en un banco, estaban los 4 hijos idiotas del matrimonio Mazzini Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él. Y allí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerco, al declinar, los idiotas tenían fiesta. La luz enceguecedora llamaba su atención al principio. Poco a poco sus ojos se animaban. Se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando hacia el sol con alegría bestial, como si fuera comida. Otras veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras, imitando al tranvía eléctrico que pasaba. Los ruidos fuertes sacudían a sí mismo la inercia de estos, y corrían por todos lados, mordiéndose la lengua y mugiendo. Pero casi siempre estaban apagados, en un sombrío letargo de idiotismo. Pasaban todo el día sentados en su banco, con las piernas colgando y quietas, babeando su glutinosa saliva en el pantalón. El mayor de estos tenía 12 años, y el menor, 8. En todos sus aspectos sucios y desválidos, se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal. Esos 4 idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los 3 meses de casados, Mazzini y Berta orientaron todo su estrecho amor de marido y mujer hacia un porvenir mucho más vital, el de un hijo. ¿Qué mayor dicha para los 2 enamorados que esa honrada consagración de su cariño, el cual por fin lo liberaría del vil egoísmo de un mutuo amor sin fin y de lo que es peor, del amor por sí mismos? Así lo sintieron Mazzini y Berta, y cuando el hijo llegó, a los 14 meses de matrimonio, creyeron cumplida la felicidad. La criatura creció bella y radiante, hasta que tuvo 1 año y medio. Así fue entonces que en el 20º mes, una noche, fue sacudido por unas terribles convulsiones, y a la mañana siguiente, el niño no conocía más a sus padres. El médico lo examinó con esa atención profesional, mas también era visible que buscaba la causa del mal en las enfermedades de los padres. Después de algunos días, los miembros paralizados recobraron el movimiento, pero la inteligencia, el alma, el propio instinto, se habían ido del todo. Había quedado profundamente estúpido, idiota, baboso, colgante, muerto, para siempre sobre las rodillas de su madre. ¡Hijo! ¡Mi hijo querido! Sollozaba ésta sobre aquella espantosa ruina en la que se había convertido su primogénito. El padre, desolado, acompañó al médico afuera. A usted se le puede decir, creo que es un caso perdido. Podrá mejorar, educarse en todo lo que le permita su idiotismo, pero no más allá de este. Sí, asentía Mazzini. Pero dígame, ¿usted cree que es herencia que...? En cuanto a la herencia paterna, ya le dije lo que creía cuando vi a su hijo. Respecto a la madre, allí hay un pulmón que no sopla para nada bien. No veo nada más, pero hay un soplo un poco rudo. Hágale examinarse detenidamente. Con el alma destrozada de remordimiento, Mazzini redobló el amor hacia su hijo, el pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo. Tuvo asimismo que consolar, sostener sin tregua a Berta, quien estaba herida en lo más profundo por aquel fracaso de su joven maternidad. Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo, y así fue como éste nació, y su salud y la limpidez de su risa reencendieron el porvenir extinguido. Pero a los 18 meses, las convulsiones malditas del primogénito se volvieron a repetir, y al día siguiente, ese segundo hijo amanecería también idiota. Esta vez los padres cayeron en una honda desesperación. ¿Sería que su sangre, su amor estaban malditos? Su amor sobre todo. 28 años él, 22 años ella, y toda su apasionada ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal. Ya no pedían más belleza o inteligencia, como en el primogénito, pero
simplemente un hijo como todos. Del nuevo desastre, brotaron las nuevas esperanzas del dolorido amor. Un loco anhelo de redimir de una vez y para siempre la santidad de esa gran ternura. A esto sobrevivieron mellizos, que punto por punto fueron repitiendo el mismo proceso de los dos mayores. Mas por encima de esta inmensa amargura que le quedaba a Mazzini y a Berta, tenían una gran compasión por sus 4 hijos. Se tuvo que arrancar del limbo de la más honda animalidad, no ya de sus almas, sino del propio instinto, abolido. No sabían deglutir, cambiar de sitio, ni aún sentarse. Aprendieron al fin a caminar, pero chocaban contra todo, por no darse cuenta de los obstáculos en sus caminos. Cuando los lavaban, mugían hasta inyectarse de sangre el rostro. Si había un momento en el que se animaran, era al comer, o cuando veían colores brillantes, o escuchaban truenos. Se reían entonces, sacando la lengua, y salían ríos de baba de sus bocas, radiantes de frenesí bestial. Tenían en cambio cierta facultad imitativa, pero no se pudo obtener nada más de estos idiotas. Con los mellizos, pareció haber concluido la aterradora descendencia, pero pasados 3 años, desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiando en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado aquella fatalidad. No satisfacían sus esperanzas, y en ese ardiente anhelo que se exasperaba en razón de su infructuosidad, se agriaron. Hasta ese momento, cada cual había tomado sobre sí la parte que le correspondía en la miseria de sus hijos, pero la desesperanza de la redención, 4 bestias que habían nacido de ellos, echó afuera esa imperiosa necesidad de culpar a los demás. Lo primero que hicieron fue iniciar en el cambio del pronombre hacia tus hijos. Y como a más del insulto había la insidia, la atmósfera estaba bastante pesada. Me parece, Díjole una noche Mazzini, que acababa de entrar y se lavaba las manos. que podrías tener más limpios a los muchachitos. Berta continuó leyendo como si no hubiera escuchado. Es la primera vez Repuso al rato. que te veo inquietarte por el estado de tus hijos. De nuestros hijos, me parece. Bueno, de nuestros hijos. ¿Te gusta así? Alzó ella los ojos. Esta vez Mazzini se expresó claramente. Creo que no vas a decir que yo tenga la culpa, ¿no? Ah, no. Se sonrió Berta, muy pálida. Pero yo tampoco, supongo. No faltaba más. No faltaba más. Que si alguien tiene la culpa no soy yo, entiéndelo. Eso es lo que te quería decir. Su marido la miró un momento, con brutal deseo de insultarla. Dejemos esto ya, articuló, secándose por fin las manos. Como quieras, pero si quieres decir ¡Berta! como quieras. Ese sería el primer encontronazo que tendrían de varios otros, pero en las inevitables reconciliaciones, sus almas se unían con un doble arrebato de locura por otro hijo. Fue así que entonces nació una niña. Vivieron 2 años con la angustia a flor de piel, esperando siempre otro desastre. Pero nada de esto ocurrió. Mas, sin embargo, los padres pusieron en ella toda su complacencia, que la pequeña llevaba a los más extremos límites del mimo y la mala crianza. Aún en los últimos tiempos, Berta cuidaba siempre de sus hijos. Pero cuando nació Bertita, ésta se olvidó de ellos. El solo recuerdo la horrorizaba. Lo recordaba como si hubiese sido algo atroz que la hubieran obligado a cometer. A Mazzini, si bien en menor grado, le pasaba exactamente lo mismo, y no por eso la paz había llegado a sus almas. La menor indisposición de su hija echaba ahora afuera, con el terror de perderla, los rencores de su descendencia podrida. Habían acumulado rencor de sobra sobre el tiempo, para que el vaso no quedara distendido, y al menor contacto el veneno se vertía afuera. Desde el primer disgusto emponzoñado, se habían perdido el respeto. Y si hay algo a que el hombre se siente arrastrado con cruel fruición es cuando ya se comenzó a humillar del todo a una persona. Antes se contenían por la mutua falta de éxito, mas ahora que éste había llegado por fin, cada cual atribuyéndole a sí mismo, sentía mayor la infamia de los 4 engendros que el otro le había forzado a crear. Con esos sentimientos, no hubo ya ningún tipo de afecto para los 4 hijos mayores.
La sirvienta los vestía, les daba de comer, los acostaba, con visible brutalidad. No los lavaban casi nunca. Pasaban todo el día sentados frente al cerco, abandonados de toda remota caricia. De este modo Bertita cumplió 4 años. Y esa noche, a resultado de los dulces, que para los padres era absolutamente imposible negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre, y el temor a verla morir o de que quedara idiota tornó a reabrir la eterna herida. Ya hacía 3 horas que no hablaban, y el motivo fue, como casi siempre, los fuertes pasos de Mazzini. ¡Mi Dios! ¿No puedes caminar más despacio? ¿Cuántas veces? Es que me olvido. No lo hago a propósito. Ella se sonrió, desdeñosa. No te creo. Ni yo jamás te hubiera creído tanto a ti, tisiquilla. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nada. Sí, te oí algo. Mira, no sé lo que dijiste, pero te juro que prefiero cualquier cosa a tener un padre como el que has tenido tú. Mazzini se puso pálido. Al fin, murmuró con los dientes apretados. Al fin. Víbora, has dicho lo que querías. Sí, víbora, sí. Pero yo he tenido padres sanos. ¿Oyes? ¡Sanos! Mi padre no ha muerto de delirio. Yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo. Esos son hijos tuyos. Tuyos. Mazzini explotó a su vez. ¡Víbora tísica! Ah, cabrón, entonces eso. ¡Víbora tísica! Eso es lo que te dije. Quiero decir, pregúntale al médico quién tiene la mayor culpa de la meningitis de tus hijos. Mi padre o tu pulmón picado, víbora. Continuaron cada vez con mayor violencia, hasta que un gemido de Bertita selló instantáneamente sus bocas. A la 1 de la mañana, la ligera indigestión había desaparecido. Y como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes, que se han amado intensamente una vez siquiera, la reconciliación llegó, tanto más efusiva cuanto infames fueran los agravios. Amaneció un espléndido día, y mientras Berta se levantaba, escupió sangre. Las emociones y la mala noche pasada tenían sin duda gran culpa. Mazzini la retuvo abrazada largo rato, y ella lloró desesperadamente, pero sin que ninguno se atreviera a decir una sola palabra. A las 10 decidieron salir, después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta matar a una gallina. El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco, de modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al animal, desangrándolo parsimoniosamente, Berta había aprendido de su madre este buen modo de conservar la frescura de la carne. Creyó sentir algo como respiración tras ella. Al instante, la sirvienta se volteó y vio a los 4 idiotas con los hombros pegados uno a otro, mirando estupefactos la operación. Rojo. ¡Señora! ¡Los niños están aquí en la cocina! Berta llegó. No quería que jamás pisaran allí, y ni aún en esas horas de pleno perdón, olvido y felicidad reconquistada, podía evitarse esa horrible visión, que naturalmente, cuando más intensos eran los raptos de amor a su marido e hija, más irritado era ese humor con los monstruos. ¡Que salgan, María! ¡Échelos le digo! Las 4 pobres bestias, sacudidas y brutalmente empujadas, fueron a dar de nuevo a su banco. Después del almuerzo salieron todos. La sirvienta fue a Buenos Aires y el matrimonio a pasear por las quintas. Al bajar el sol, volvieron, pero Berta quiso saludar un momento a las vecinas de enfrente. La hija se escapó enseguida a la casa. Entretanto, los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había traspuesto ya el cerco. Comenzaba a hundirse, y ellos continuaban mirando los ladrillos, más inertes que nunca. De pronto, algo se interpuso entre su mirada y el cerco. Era su hermana, cansada de 5 horas paternales. Quería observar por su propia cuenta. Detenida al pie del cerco, miraba pensativa la cresta. Quería trepar, de eso no cabía duda. Al fin, se decidió por una silla desfondada, pero aún así no alcanzaba. Recurrió entonces a un cajón de querosene, y su instinto topográfico
le hizo colocar vertical el mueble, con lo cual triunfó. Los 4 idiotas, de mirada indiferente, vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio y cómo en punta de pie apoyaba su garganta sobre la cresta del cerco. Entre sus manos tirantes, la vieron mirar a todos lados y buscar un apoyo con el pie para poder alzarse. La mirada de los idiotas se empezó a animar. Una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas. Estos no apartaban los ojos de su hermana, mientras una creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea en sus rostros. Lentamente, avanzaron hacia el cerco. La pequeña había logrado apoyar el pie y estaba a punto de montarse en el cerco para poder cruzar hacia el otro lado. Fue entonces que sintió que algo le agarraba la pierna. Debajo de ella, los 8 ojos clavados en los suyos la atemorizaron. ¡Suéltenme! ¡Déjenme!, gritó sacudiendo la pierna, pero esta fue arrastrada. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papá! Lloró desesperadamente. Trató aún de sujetarse del borde, pero sintió que fue arrancada de este y cayó estrepitosamente. Lloró desesperadamente tratando de sujetarse del borde de aquel cerco, pero se sintió arrancada de este y cayó. ¡Mamá! ¡Mamá! Los gritos de la niña fueron ahogados, ya que uno de ellos le apretaba el cuello, apartándole los bucles como si fueran plumas, y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde en la mañana se había desangrado a la gallina. Bien sujeta, le arrancaron la vida segundo por segundo. Mazzini, en la casa de los vecinos de enfrente, creyó escuchar a su hija. «Me parece que te llama», le dijo a Berta. Ambos prestaron oído, inquietos, pero no escucharon nada. Fue así que un momento después se despidieron, y mientras Berta iba a dejar su sombrero, Mazzini avanzó hacia el patio. «¡Bertita, hija!». Nadie respondió. «¡Bertita!». Alzó más la voz, ya un poco más alterado, y el silencio fue tan fúnebre para su corazón, siempre aterrado, que la espalda se le helaba de un horrible presentimiento. «¡Hijita! ¡Hijita!». Corrió ya desesperado hacia el fondo, pero al pasar frente a la cocina, vio en el piso un mar de sangre. Empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de terror. Berta ya se había lanzado corriendo a su vez, al escuchar el angustioso llamado del padre. Escuchó el grito y respondió con otro, pero al precipitarse a la cocina, Mazzini, lívido como la muerte, se interpuso conteniéndola. «¡No entres! ¡No entres!». Berta alcanzó a ver el piso inundado de la escarlata sangre y solo pudo echar los brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro. Watch it, like it, share it, subscribe it. Watch it, like it, share it, subscribe it.